Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí con esa hermosa música de introducción, afilando aquí los elementos técnicos de esta transmisión por Skype, gracias al asesoramiento benevolente de Maga. Así que bueno, acá como este tema del confinamiento nos ha cambiado la vida y nos obliga a aprender muchas cosas, ¿verdad? Yo también estoy aprendiendo muchas cosas acerca de cómo limpiar las cosas del hogar también. Bueno, mi nombre es Ana Hachimowicz, acá bienvenidos y bienvenidas, el gusto de encontrarnos como todos los miércoles en la onda de Radio Mantra, la radio de Latinoamérica, diría yo, y de Hispanoamérica y de los hispanoparlantes. Bueno, mientras les estaba hablando de cómo me adapté al sistema técnico, parece que no había hecho, el sistema técnico no estuvo de acuerdo. Bueno, aquí estamos de vuelta entonces, Ana Hachimowicz, para la comunidad Dios Adentro, Dios Afuera, una comunidad online, hispanoparlante, espiritual, diría yo, una especie de religión sin religión, la religión de Dios, ¿no? Como decía Rumi, si Dios, Jehová está en la sinagoga, Jesús está en la iglesia, Alá está en la mezquita. Bueno, ahí donde no hay ningún templo, ¿quién está? ¿No? Donde está la naturaleza, los ríos, los lagos, las montañas, ahí hay alguien también. Y a ese alguien es que digamos, me siento yo con la necesidad, el impulso, en realidad no me puedo resistir, a tratar de compartir esto, porque la presencia que anima este mundo y que nos anima a nosotros también, está ahí, como dice esa canción cristiana, ¿no? Dios está ahí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Muchas veces nos olvidamos que estamos respirando aire porque la respiración normalmente es en piloto automático. Y así es también que no prestamos atención a la presencia viviente que trae todas estas cosas a la existencia, las sostiene, las mantiene, las ordenó, mantiene todo funcionando. Esta vivencia yo la tengo muy cercana y sé que es la sanación última, que es la causa última de felicidad, de paz,
y la verdad que quisiera que esté al alcance de todos ustedes, de todos los que se interesan por este camino, y que yo digo siempre que si están escuchando esto en este momento, es porque ya esto, no solo mi programa, sino todos los de Radio Mantra y los caminos espirituales, es porque ya han sido iniciados por el universo e iniciadas por el universo. Y yo la verdad que no me propongo ni como maestro ni como modelo, tengo muchas cosas de personalidad que todavía hay que mejorar, pero lo que sí tengo para ofrecer de auténtico, y tengo como una desesperación por hacerlo, e incluso si no lo hago me enfermo físicamente, así que lo único que tengo es eso, la certeza de la presencia de lo divino. No la fe ciega, ¿no? Que siempre nos proponen, hay que creer, hay que tener fe, aunque no lo veas a Dios. No. Dios está presente por todas partes, y está siempre ahí, y está deseoso o deseosa de que le retribuyamos su amor, de que nos comuniquemos con él o con ella. Lo que pasa es que no se impone totalmente porque respeta nuestra libertad y porque además desea el amor de un ser libre. Bueno, pero antes de que me vaya por las nubes, les quiero contar que hoy lamentablemente Pablo no está con nosotros, está haciendo un curso online de lo suyo, de lo artístico, y le han cambiado un horario, así que hoy no puede estar físicamente con nosotros. Les recuerdo que tenemos un canal de YouTube que se llama Dios Adentro, Dios Afuera, una página en Facebook que se llama igual, y también está mi muro con mi nombre, Ana Hachimovitz. Ahora en mi muro nos juntamos todos los martes y jueves a las 8 de la noche, hora locales, y los jueves para hacer una meditación de media hora. Sí, también estamos en Instagram con el mismo nombre, Dios Adentro, Dios Afuera. Bueno, estos serían más o menos las parroquiales. Tengo igual una gran noticia que quiero desarrollar después ya en el cuerpo del programa. Así que Maga, si nos haces una cortinita para respirar. Dios adentro, Dios afuera. Una propuesta de vida en el aire de Mantra FM 91.9. Ok, bueno, creo que pudimos hacer 2 o 3 respiraciones. Bueno, lo que les quiero contar es que que nos pasa a todos, ¿no? De tener más tiempo, porque no tenemos que desplazarnos físicamente a distintos lugares. Una vez vino acá un pensador norteamericano en la década del 90, Jacob Needleman, y decía que en nuestra cultura occidental somos todos pobres. ¿Y pobres de qué? Pobres de tiempo, dice, porque estamos siempre diciendo no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Bueno, ahora las circunstancias hacen de que tenemos más tiempo. Y entonces tengo la propuesta que voy a dar un taller de 4 reuniones, 4 lunes, empezando por el lunes que viene a las 4 de la tarde hora argentina a través de la plataforma de Zoom. Y los que les interesa me pueden escribir al mail diosadentrodiosafuera@gmail.com. Sí, gmail.com. La propuesta consiste en
leer y analizar en forma interparticipativa, que es lo que esta plataforma nos permite, uno de los textos fundacionales de lo que va a ser la espiritualidad de la India. Se trata del así llamado himno de la creación, que está contenido en el Rig Veda, es el himno del capítulo 10, himno número 129. Es un poema de una carilla más o menos, donde habla del origen del mundo. Es de una profundidad mística y metafísica impresionante, y da mucha tela para cortar. Y bueno, bueno, les quiero contar un poco. Yo cuando estudiaba filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, todos repetíamos como loros que la filosofía había empezado en Grecia en el siglo VI a.C. Recién unos 25 años más tarde, cuando conocí a Mataji Indra Devi, conocí el yoga, conocí a Mataji Indra Devi, ahí empecé a tomar contacto con la filosofía y la espiritualidad de la India, y pude ver que la filosofía había empezado en la India muchísimo antes, pero muchísimo antes. Hoy una compañera, Mariela, me preguntaba si tenía que ver con el hinduismo, ese himno. La religión hindú, que es la imperante, la mayoritaria en la India actualmente, y que además ellos no lo llaman hinduismo, sino que lo llaman Sanatana Dharma, o sea, la ley eterna. Proviene de una forma anterior que se llamaba brahmanismo, y esta a su vez de una forma aún anterior que los académicos llaman Vedis. ¿Qué son los 4 Vedas? La palabra Veda significa conocimiento. Luego pasa al latín como video, nosotros todavía tenemos la palabra video de ver, pero en el Veda es ver en el sentido de conocer, de saber. El más antiguo de los 4 Vedas es el que se llama Rig Veda. Su antigüedad no se puede determinar con certeza. A los indios, a los indos, digamos, los habitantes de la India, nunca les importó la cronología. Esto les importa solo a los académicos occidentales. De estos himnos, por un lado se dice que son apaurusheya, quiere decir que no son escritos por una persona, vinieron directamente por revelación. Otros les atribuyen una antigüedad de 6.000 años antes de Cristo. Los más conservadores, 4.000 años antes de Cristo. Y bueno, y los más occidentales escépticos, unos 1.500 o 2.000 años antes de Cristo. De todas formas, como ven, es un texto que nos viene desde el origen de los tiempos humanos. Estos himnos de los Vedas, en general, eran himnos a determinadas deidades, las deidades de las fuerzas naturales, del fuego, del agua, del viento, del rayo, de la tormenta. Pero hacia el final del Rig Veda aparecen poemas filosóficos. Poemas donde el autor
de los cuales ni de este ni de los demás conocemos los nombres. Solo en la India dicen que son rishis, o sea, videntes, sabios videntes. Fíjense que la palabra vidente también tiene que ver con video, con Veda, y ahí en esa palabra vidente tenemos los dos significados, ¿no? De ver y de saber. Ahí los tenemos los dos unidos como en su etimología. ¿Quiénes eran estas personas? Seguramente personas con conciencia ampliada, ¿no? Lo que llamamos iluminados. Seguramente personas que a fuerza de oración y meditación tenían una conciencia ampliada, porque el nivel de abstracción, el nivel de cuestionamiento, el nivel espiritual de esos poemas es impresionante. Tienen mucho para decirnos, tenemos mucho para aprender de ellos, porque si bien nuestra ciencia nos explica cómo empezó el universo, o sea, con el Big Bang y todo eso, no nos explica por qué. La ciencia me describe cómo suceden las cosas. La filosofía o la espiritualidad me dicen, intentan decirme por qué suceden las cosas. Y eso es lo que se plantea el autor de este himno, que en Occidente se llamó Himno de la Creación. La verdad que el título lo traiciona un poco, porque, bueno, puede ser. Lo que pasa es que se parece un poco a la creación, digamos, del texto judeo-cristiano, ¿no? El nombre. En realidad, el himno, el nombre, por tradición, se le daba el nombre de la primera palabra o de las primeras palabras del poema, que en este caso es Nasadiya, que quiere decir, en ese entonces no existía el no ser, ni tampoco existía el ser, sigue el verso. En ese entonces no existía el no ser y tampoco existía el ser. Fíjense el nivel de abstracción que hay que tener para decir una frase así. Ese nivel de abstracción sí, recién se va a encontrar en Parménides, en Heráclito, en la Grecia del siglo VI a.C., y después en Hegel, en Alemania en el siglo XVIII, XIX. Fíjense que él se está preguntando por el ser, por la característica más general de todas, ¿no? Y yo creo que esto es una joya para todos los buscadores. Si la cosa va bien y hay entusiasmo, me gustaría luego seguir haciendo talleres con poesías místicas. ¿Por qué? La mística se llama mística al encuentro con el ser divino, al encuentro con la fuente de todo ser. Estos encuentros, estas tomas de conciencia, en general son muy breves, casi diría yo instantáneas. Es más, son atemporales en realidad. Y son así atemporales que luego la persona las puede volver ahí a voluntad. Pero el asunto es que cuando se produce es atemporal, porque la fuente de todo ser no está en el tiempo, está en la eternidad, como la llamamos nosotros. Mejor, me parece más claro decir atemporal.
fuera de la coordenada tiempo. Y por eso la poesía, a la hora de que la persona quiere expresar lo que le pasó en palabras, y en general no es tanto por describir lo que le pasó, sino por expresar la alegría y la paz que siente, el género literario que más se adapta a esto es la poesía, tanto por su brevedad, ¿no? Porque yo voy a estar páginas y páginas describiendo una cosa que es atemporal. Y la poesía es muy usada para describir esto. Y además porque la poesía, a diferencia del lenguaje meramente informativo, como el lenguaje de la ciencia o el lenguaje que usamos para transmitir un conocimiento de este mundo, a diferencia de esos dos, la poesía es polisémica, o sea, puede tener muchos sentidos, tiene riqueza de sentidos, riqueza de interpretaciones. Entonces, ese significado que esa persona, ese místico quiere expresar en palabras, la poesía va a ser un instrumento muy adecuado. Y por eso lo vamos a ver, por ejemplo, en los haikus, esas brevísimas poesías japonesas, en la poesía de Santa Teresa de Ávila, en la de San Juan de la Cruz, en la de Hafiz, en la de Kabir, en la de Rumi, en la de Mirabai, la poetisa mística, en fin, hay muchísimos poetas místicos. Tenemos incluso una compañera, María Noemí Silva, que yo realmente digo que tiene una poesía mística excelente, que no tiene nada que envidiarle, igual la envidia no corre en este ámbito, pero a todas estas que acabo de nombrar. Así que bueno, Maga, te pido de vuelta, te voy a pedir, Maga, que quisiera hacerles escuchar el texto de ese himno, del himno de la creación, Rig Veda, capítulo 10, himno número 129. No sé, Maga, si lo tenés por ahí como para pasar. El Rig Veda consiste en 1028 himnos. Están compuestos en sánscrito védico y muchos de ellos se supone que se utilizaban para varios sacrificios rituales. Esta larga colección de himnos relativamente cortos está dedicada principalmente a alabar a los dioses. Está organizada en 10 libros conocidos como mandalas. Cada mandala posee suktas, que están compuestos en versos individuales llamados rich, plural richas, de donde viene el nombre Rig Veda. Himno de la creación. Entonces el no ser no existía, ni tampoco existía el ser. No existía el espacio etéreo, ni más allá la bóveda celeste. ¿Había algo que se agitase? ¿Dónde? ¿Bajo la protección de quién? ¿Existía el agua en ese profundo e insondable abismo? No existía la muerte, ni existía lo inmortal, ni signo distintivo de la noche y el día. Solo el uno respiraba, sin aire. Por su propia fuerza, aparte de él no existía cosa alguna. En el comienzo solo existía tiniebla envuelta en tiniebla. Todo era agua indiferenciada, principio de devenir, rodeado por el vacío. El uno surgió por el poder de su propio ardor interno. En el comienzo brotó en él el deseo, que fue el primer semen de la mente. Buscando en sus corazones, gracias a su sabiduría, los sabios encontraron el vínculo que une al ser con el no ser. Transversalmente extendieron su cordel. ¿Existía un abajo? ¿Existía un arriba? Existían fecundadores, existían energías. Debajo estaba la potencia, arriba estaba el impulso. ¿Quién sabe la verdad? ¿Quién puede decirnos de dónde nació, de dónde esta creación? Los dioses nacieron después, y gracias a la creación del universo, ¿quién puede, pues, saber de dónde surgió?
aquel que en el cielo supremo es su guardián, solo aquel sabe de dónde surgió esta creación, ya sea que él la hizo, ya sea que no, o tal vez ni él lo sabe. Rig Veda 10, 129. Gracias. Bueno, ¿vieron el último verso? No sé si se fijaron, ¿no? Lo debe saber. Los dioses vinieron después, dice él, fíjense. Ya creo que lo iban a quemar en la hoguera en aquella época. Y el único que lo sabe es ahí en el cielo, el guardián que lo creó, o quizás no, o quizás ni siquiera él lo sabe, ¿no? Todo esto lo vamos a analizar en el taller, porque es de una lucidez, de una honestidad y a su vez de un espíritu revolucionario muy valiente. Es como si nos dijera a nosotros, sí, ¿Dios habrá hecho el universo o no? ¿Y sabrá para qué lo hizo? O ni siquiera él sabe para qué, ¿no? Bueno, por ahí me llegaron unas preguntas. Alguien que dice que le hace recordar a los salmos. Yo te diría que eso es cierto respecto a la mayoría de los himnos del Rig Veda son muy similares a los salmos, ¿no? Pidiendo protección, muchas veces pidiendo cosas o agradeciendo. Pero hay unos 4 o 5 himnos del Rig Veda, entre los cuales estos, que ya son los primeros chispazos de filosofía, de reflexión, de cuestionamiento, que después van a dar lugar a unos textos llamados Brahmana y después a otros textos llamados Upanishad, que ustedes seguramente han escuchado nombrar y que son el fundamento del Vedanta. Esto es como si fuera la arqueología del Vedanta. Además, bueno, a mí me conmueve porque ubíquese en la época. No sé ni si la rueda existía todavía. Pero antes de ir a eso, quiero contestar esa pregunta. Más bien hay semejanzas muy notables y muy importantes, muy sorprendentes además, con el texto bíblico, ¿no? Pero que lo supera en nivel de abstracción y de reflexión filosófica. Y también hay semejanzas con la Teogonía de Hesíodo, un texto griego también acerca del origen del universo, y también con un texto mesopotámico que se llama La Epopeya de Gilgamesh, que también es un relato de la creación que tiene muchas semejanzas con el relato bíblico también. O sea, yo te diría que para buscar, de los demás himnos, los más comunes, digamos, del Rig Veda, que vos debes haber leído, esos sí se parecen a los salmos. Pero estos que vamos a analizar, empezando por es más similar a la reflexión del ser humano que se pregunta acerca del origen del universo, que encontramos en Génesis, en la Teogonía de Hesíodo y en la Epopeya de Gilgamesh. Son muy notables las semejanzas. Qué sé yo, no sabemos si, digamos, el espíritu con E mayúscula va bajando sobre la humanidad en determinados momentos y entonces aparecen las mismas intuiciones en distintos lugares del mundo, en distintas tradiciones. Eso es muy interesante. Pasa en el siglo VI a.C., que está Buda, Lao Tse y Parménides y Hesíodo, Heráclito. Después pasa en el siglo XIII también, que tenemos místicos
fuertísimos que surgen por Europa, por Irán, por Asia, sí, y bueno, y en España también, bueno, en Europa en varios lugares, en Alemania, en España. O quizás hubo, también puede ser los que eran estudiosos, buscadores, viajaban mucho para encontrarse con personas que tuvieran sus mismos intereses. Como ahora, ¿no? Ahora tenemos internet y cuántos de nosotros navegamos buscando los temas que nos interesan, ¿no? Bueno, lo mismo le pasaba a los buscadores. Por ejemplo, Pitágoras, que nació en Italia, fue hasta Egipto para aprender y bueno, viajar a Egipto en esa época no era chiste. Así que bueno, eso respecto a las semejanzas. Por acá creo que es Jorgito, ¿no? de Colombia, que pregunta por el tema de vedado. Muy interesante la relación. No sé si vedado tiene la misma raíz que veda. Me parece que no, porque fíjense que creo que vedado viene de la palabra veto, vetar, prohibir, ¿no? Y la consonante es distinta, pero esto lo voy a buscar también, o también ustedes lo pueden buscar. Busquen etimología vedado y lo pueden buscar también. No creo que tenga la misma raíz. Bueno, creo que esas eran las dos preguntas, me parece. No sé si se orientan en esta maraña que es la literatura de la India. Como les decía, los indos, por convención, ahora se ha dado en llamar indos a los habitantes de la India y indios a los habitantes acá de las nuevas Indias. Aunque tampoco ya se habla de indios, se habla de culturas originarias, ¿no? No sé si quedó más o menos claro. Los Vedas fueron compuestos por tradición oral. Eran principalmente himnos y también después indicaciones, porque se usaban en lo que se llamaba el culto védico, o sea, la religión de aquella época. Como eran nómades, se trataba de los pueblos llamados arios, que eran nómades al principio. Entonces sus altares eran nómades también, es decir, eran como unos rectángulos de ladrillo que los iban construyendo en cada lugar que llegaban. Y el sacerdote, había varios sacerdotes, cantaban estos himnos solicitando favores a los dioses, ¿no? A la lluvia, que llueva o que no llueva, al sol, en fin. Era muy importante no equivocarse, porque si te equivocabas, el efecto podía ser el contrario. O sea, si el sacerdote se equivocaba en algo, el efecto podía ser el contrario que el solicitado. Entonces, el solicitante, que era una persona en general que le pagaba al sacerdote para intermediar, digamos que se enojaba bastante y en principio no le pagaba. Esto que es un poco prosaico, sin embargo, tuvo la ventaja de que se preocuparon mucho la casta sacerdotal por mantener el texto original del himno. Ustedes saben que hay 4 grandes castas en la India, todavía existen en las zonas rurales, de la cual la casta sacerdotal, o sea, la clase sacerdotal, se llama brahmanes, del nombre de Brahman.
Y ya en aquella época, hace 3.500 años, ya se llamaban brahmanes, y eran los sacerdotes que las personas contrataban para hacerle pedidos a los dioses, ¿no? De ganado, de riqueza, de ganado, porque en aquella época todavía la vaca no era sagrada, de hijos, de riquezas, y eso tuvo la consecuencia de que familias de brahmanes se dedicaban a la conservación de los himnos. O sea, por ejemplo, una familia de padres a hijos tenía a cargo un himno o varios himnos. Después iba a tener a cargo alguna Upanishad. Entonces ellos inventaron reglas mnemotécnicas para que no se le cambiara ni una letra. Y esto es el motivo por el cual hoy en día tenemos textos tan antiguos a mano. Los Vedas, los Brahmanas y las Upanishads son los textos religiosos completos literariamente más antiguos que tenemos. Y eso se debe a esa cuidadosa tradición oral. Tenían métodos, como se sabían el himno del derecho y al revés, y con las sílabas salteadas, repetidas, había muchísimos métodos. Y eso hace que hayan llegado hasta nosotros en una forma muy, muy confiable, ¿no? Por ejemplo, respecto a la antigüedad, esa antigüedad de la gente que dice que tiene 6.000 años antes de Cristo, es porque hay una mención a la posición de una estrella, que los que saben de eso han deducido que esa posición solo se dio hace más de 6.000 años antes de Cristo, ¿no? Pero lo podemos saber con tanta precisión justamente por el cuidado que han tenido ellos en mantenerlo. Bueno, hacemos otra pausa musical, ya que no está Pablo para hacernos preguntas. Bueno, ya que no está Pablo, los del chat, si quieren pueden aprovechar para hacer alguna pregunta. Bueno, Maga, te pido la cortina, va la música. Para comunicarse con Ana Hachimowicz, profesora de filosofía, instructora de yoga, doctora en espiritualidad de la creación, autora de Dios adentro, Dios afuera, las formas del yoga y por qué permite Dios el mal en el mundo, puedes hacerlo a través de las redes sociales como
Mail diosadentro@gmail.com. Facebook Dios Adentro Dios Afuera. Instagram @Dios Adentro Dios Afuera. Twitter Ana Hachimowicz. YouTube Dios Adentro Dios Afuera. Namehi Dvesharagal Name Lobha Mohau Namehi Vaimado Naiva Matsarya Bhava Nadarmo Nacharto Nakamo Namoksha Chidanandarupa Shivoham Shivoham. Bueno, acá mi secretario Rubén me ha hecho llegar ya rápidamente la etimología de la palabra vedado. Efectivamente no tiene que ver con video, dice que tiene que ver con el latín vedare, que es cercar un campo para que no permitir la entrada, ¿no? Sí, me parecía que no podía tener la misma etimología, porque conocer, ver, es justo lo contrario, yo lo siento así, ¿no? Como justo lo contrario de prohibir, ¿no? Así que bueno, gracias Rubén, gracias por estar siempre ahí, porque Rubén está firme como un solo hombre en todas las actividades. De paso les cuento, hablando de eso, otra cosa que estoy haciendo estos días es más, digamos, yo tengo una costumbre mía personal, que es saludar, bienvenir al nuevo día que llega. Porque, digamos, una de las cosas de Dios adentro y Dios afuera, y que es porque me pasa a mí, es sentir todo el tiempo que el universo me habla. Yo creo que el universo nos está hablando todo el tiempo. O sea, Dios, llamémoslo Dios, a través del universo, constantemente nos está hablando. Lo que pasa es que no prestamos atención. Yo les aseguro que si ustedes empiezan a prestar atención simplemente a lo que les pasa, a lo que nos pasa, bueno, me viene un agradecimiento de Luisa Fuentes. Gracias, Luisa. Gracias por tu agradecimiento. Les decía, si solamente prestamos atención, y eso es lo que un poco yo estoy siempre tratando de convencerlos, de hablar, ¿no? Responder a esos mensajes, o sea, vivir como si el universo, me están viniendo tantos mensajes y los estoy anotando para no olvidarme, pero los contesto después. Darnos cuenta que el universo nos está hablando todo el tiempo, es nuestro gran interlocutor, está deseoso que le contestemos. Entonces, hay costumbres que ayudan para no perder esa conciencia. Una de ellas es
cuando me despierto, ir y saludar al día que llega. ¿Por qué? Porque no es tan obvio que llegue siempre un nuevo día. No es obvio que la Tierra siga girando, que el Sol siga alumbrando, que, qué sé yo, que todas las leyes físicas se sigan manteniendo, que mi cuerpo siga funcionando con todos sus complicadísimos aparatos. Entonces, una forma de tomar conciencia de eso es, yo salgo al balcón para poder ver el río, que tengo el privilegio de verlo, y lo saludo con alguna plegaria que me venga a la mente, que tenga en ese momento. Por eso también los y las insto, aconsejo, sugiero y ordeno tomar alguna plegaria o algún poema místico que a ustedes les llegue realmente al corazón y memorizarlo. Una línea por día, no es tampoco cuestión de morirse. Y primero es un ejercicio para desarrollar el nivel cognitivo a los que ya somos los que tenemos el cuerpo un poquito más añoso, para que el cerebro siga haciendo gimnasia. En vez de esos ejercicios muy tontos, lamento decirlo, que circulan por internet, que serán muy útiles, pero bastante tontilines. Bueno, esto es más valioso. Y después lo tengo ahí, lo puedo recurrir a él en forma de mantra. Y tenerlo sin necesidad de estar sosteniendo un libro o una página para leerlo, ¿no? Para tenerlo en cualquier momento, para tenerlo disponible. Y otro momento es cuando vamos a comer. Bueno, pero antes de eso lo que les quiero decir es que en mi muro, en Facebook, en Ana Hachimowicz, en vivo, más o menos tipo las 10 de la mañana, estoy compartiendo con ustedes este saludo, esta bienvenida al nuevo día. Me parece el camino directo para contactar con lo divino, ¿no? Hay muchos caminos, algunos muy penosos, esforzados, meditaciones rigurosísimas, ejercicios de todo tipo. Bueno, si yo elijo vivir en el paradigma del diálogo con el universo, bueno, pues simplemente salgo a la ventana y le hablo. Y yo les puedo asegurar, pueden hacer conmigo, me encanta, esas plegarias pequeños de 4 o 5 minutos que voy haciendo. Pero luego quédense y háblenle, abran el corazón, piensen que Dios está escuchando. Entonces es el momento de hablar, es el momento de decirle lo que nos preocupa, de abrir nuestro corazón. Yo les aseguro que va a llegar el consuelo, la paz y la alegría y la felicidad. Y ven que yo no vendo nada, está ahí Dios disponible, no me necesita a mí de intermediario. La otra idea que les quiero dar es cuando vamos a comer, ¿no? Esto es bueno porque es una ayuda a memoria de 3 o 4 veces por día. Y hay 3 líneas del monje vietnamita Thich Hat Hanh, que yo les sugiero vivamente decirlas antes de cada comida. Y no son de ninguna religión en particular, sino de la religión del universo sagrado. Y dicen lo siguiente. Mirando este plato de comida, veo al universo entero sosteniendo mi existencia. Mirando este plato de comida, veo al universo entero sosteniendo mi existencia. Con esto tomamos conciencia de todo, en una frase simple, de todos los elementos que tuvieron que concordar para que ese trozo de pan esté en mi mesa. El trigo, el sol, las nubes, la tierra, la gente que trabajó. En realidad el universo entero
En realidad hicieron falta 14.000 millones de años para que ese pan esté ahí y para que este cuerpo también esté ahí. Miremos todo siempre con una perspectiva cosmológica, no una perspectiva antropológica chiquitita, ¿no? Y vamos a poder vivir el misterio, la maravilla y lo asombroso del universo. Así que bueno, los y las invito también a bienvenir el día juntos, todos los días más o menos, tipo hacia las 10 de la mañana, y si no, queda ahí subido a Facebook, así que no hay problema. Bueno, me encantaría que vengan a ese taller de 4 lunes, entonces, donde vamos a analizar este himno, porque acá yo estoy hablando prácticamente sola, pero a mí me gustaría escuchar las opiniones de ustedes, los pensamientos de ustedes, lo interparticipativo, ¿no? Como les decía, la poesía mística es polisémica, o sea, cuanto más significados e interpretaciones podamos sacar, más rica es. Y este poema de este rishi anónimo de hace, no sé, 6.000 años, tiene todavía mucho para decirnos. Y cada época, cada país, cada cultura va a descubrir cosas nuevas acá. Así que por eso me encantaría que me acompañen en este viaje de descubrimiento del himno de la creación del Rig Veda 10.129. Bueno, y nos vamos acercando al final. Solo me resta desearnos a todos que podamos, perdón, no lo tengo a Pablo de filtro, desearnos a todos que podamos ser útiles en este mundo turbulento, disfrutando a la vez, simultáneamente, de la gozosa intimidad con el amado que está adentro, que está afuera, que está arriba, que está abajo, que está por todas partes. Les mando un beso gigante, gracias por estar, gracias por los comentarios, los quiero mucho, las quiero mucho, paz y luz, lluvia de bendiciones, y les espero mañana jueves a las 8 de la noche hora argentina en mi muro de Facebook, o sea, Ana Hachimowicz. Muchas gracias y nos vemos.